Hay una frase casi al final de este último himno que tiene mucho que ver con el mensaje de esta mañana. Tú me enseñas a triunfar. De hecho, esta mañana, Dios mediante, vamos a leer. Sería bueno poder ver todo el camino, no sé si vamos a poder, pero el camino hacia la victoria. Vamos a Santiago, el capítulo 4. Hemos terminado con todos los males de los primeros 6 versículos de este capítulo. Ahora vamos a entrar en cómo tener victoria en la lucha espiritual contra estos males. Todos hemos encontrado el sitio. Amén. Santiago 4, versículo 7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en dolor y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre amado, te damos gracias por la confianza que podemos tener en ti y en poder tener victoria en nuestras luchas espirituales de todos los días. Pero simplemente, si estemos poniendo en práctica estos pasos sencillos, parece, pero imprescindibles, y vamos a tener este éxito. Pido tu ayuda, que el Espíritu Santo me esté ayudando a comunicar las verdades contenidas en estos versículos de una manera que todos podemos salir de aquí regocijándonos por saber lo que hay que hacer para tener victoria en la guerra espiritual. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si volvamos al principio del capítulo, encontramos una serie de preguntas de parte del hermano Jacobo. Primero, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y voy a cambiar la última palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Espero que no existan, pero por si acaso. Segunda, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Sí. Los deseos carnales que tenemos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay muchos de los hijos de Dios que quieren acercarse al máximo posible al mundo. La palabra de Dios es bastante tajante en esto. Esto se convierte al Hijo de Dios en enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Pero a veces tiene que hacernos pasar por tiempos difíciles para conseguir esta cosa mejor. Así que Jacobo, con estas preguntas y las respuestas a ellas, nos ha presentado un problema. Un problema muy, y puedo usar la palabra gordo.
podemos caer con el paso del tiempo. La razón por que tenían este problema es porque estuvieron confiando en la fuente de sabiduría equivocada. Porque vemos más adelante más arriba, que en el fondo hay dos fuentes de sabiduría. Uno es Dios a través de su palabra y la otra es el diablo a través de sus compinches que se encuentran en el mundo. Y esto produjo en ellos actitudes y acciones carnales. Vamos a primera a los Corintios. Primera a los Corintios, el capítulo 3. Voy a leer los primeros 3 versículos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando, podemos hablar como a espirituales, hombres y mujeres que realmente están andando con Dios en unísono con Él. No pude hablaros como a espirituales. ¿Por qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay algunos que probablemente tienen excusa por ser niños en Cristo, porque así son. Son bastante recién nacidos. Pero una vez pasado por unos 5, 6, 7 años, ya no deberíamos tener que hablaros como simplemente niños. Debéis haber ya empezado a alcanzar cierta madurez espiritual. Es una lástima encontrarse con una persona que lleva, como yo, algo más de 70 años en Cristo, pero sigue andando como si fuera un recién nacido en Cristo. Esto significa que ha estado ignorando por completo la palabra de Dios. O si no ignorando la lectura, por lo menos ignorando la enseñanza contenida en la palabra de Dios. Sino como a niños en Cristo. Os di a beber leche. El recién nacido niño necesita leche. Necesita la comida más apropiada para su cuerpo. Pero cuanto más pasa por la vida, debe estar comiendo no leche, sino vianda, la comida sólida. Aún no estáis capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres carnales, hombres del mundo. Los hermanos en Corinto tenían problemas muy parecidos a los problemas nombrados por Jacob. Las guerras verbales, los pleitos, las luchas entre sí, por razones, sobre cuestiones que no tienen
porque ser cuestiones, razón de debate. Ya hemos visto que la envidia y los celos van de la mano. Las contiendas nombradas por Pablo, los pleitos por Jacobo, son traducidos del mismo vocabulario. La suma de la descripción dada por Jacobo indica la existencia de divisiones dentro de la congregación. Divisiones tal vez parecidas a las divisiones que había en la iglesia de Corinto, donde algunos estuvo diciendo, oh, yo soy de Apolos. Otros, yo soy de Pablo. Y otros pretendiendo cierta espiritualidad. Pero yo soy de Cristo. Esto es puro partidismo. Ahora, en estos 4 versículos que hemos leído, someteos pues a Dios, resistid al diablo, etc. Aquí encontramos la solución al problema. Empieza, antes de entrar en el texto, quiero comentar sobre 2 cosas que creo que son importantes. Todos los verbos, o casi todos los verbos que vamos a encontrar con el paso por este texto, se encuentran o tienen algunas cosas en común. Todos son imperativos. Todos son imperativos. Y el imperativo tiene 2 funciones. Presentar un mandato o animar a la acción. Y creo que Jacobo está haciendo las 2 cosas con estos verbos. Porque si vamos a tener victoria, vamos a tener que obedecer, cumplir lo que se encuentra en estos versículos. Segundo, todos se encuentran en plural. Plural, es decir, no está apuntando el dedo a nadie, sino a todos. Y todos sigue significando cada uno sin excepción. Es decir, que no había nadie en la congregación exento. Todos tenían necesidad de recibir y poner en práctica estos 4 pasos. Primero, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Ahora el verbo griego hupotasso es un término militar y creo que por ahora muchos de vosotros estáis aprendiendo que me gusta hacer aplicaciones militares. Y hay varias razones por esto. Primero, si tú eres hijo de Dios, eres un soldado en su ejército. Amén. Así que la gran mayoría de estas ilustraciones tienen que ver con nosotros en nuestro servicio a nuestro comandante en jefe. Someteos pues a Dios. Y significa ponerse en orden debajo. Ponerse en orden debajo, y voy a añadir una frase más. Debajo de la autoridad de otro. Y ese otro tiene que ser Dios. Someteos pues a Dios. Ahora, otra ilustración de mi tiempo en la medida.
Cuando llegué a la base de entrenamiento en San Diego, no todos los chicos ya habían aprendido a obedecer órdenes, a estar sumisos a otro que estuviera en autoridad sobre ellos. De hecho, si iba a usar una palabra para definir a muchos de ellos, sería la palabra rebeldes. En cuanto a su relación con sus padres, Mala. en cuanto a la relación con sus padres, rebeldes. En cuanto a su relación con sus profesores de instituto, rebeldes. En cuanto a las autoridades civiles, Rebeldes. ajá, está escapando la idea, rebeldes. Y así entraron muchos en la marina. Y el que estuvo al mando de nuestra compañía de entrenamiento tenía que cambiar esta rebelión en obediencia. Y no solamente obediencia, sino obediencia enseguida. Si el comandante dijera saltar, la respuesta no sería ¿por qué?, sino la pregunta ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es saltar, Señor? De hecho, en mi compañía había un chico que tenía problemas de peso, pero tenía otro problema todavía más grave que el problema que tenía con el peso. No quería ducharse. No quería ducharse. No importaba lo que hiciera nuestro jefe a cargo de nuestra unidad, lo que hiciéramos nosotros intentando animarle a ducharse. No quería ducharse. Porque recuerdo, él no se graduó con nosotros. De hecho, imagino que seguía con este mismo planteamiento mental. Fue despedido de la Marina con una despedida deshonrosa. Porque ser incapaz de obedecer una orden tan fácil, tan sencillo de obedecer como ducharse. ¿Te puedes imaginar un chico que no se ducha? Sí, me lo puedo imaginar. Sí puedo. Dentro de un par de días ya vuelve como una lata de sardinas podridas. Pero bien. Dios tiene su escuela de entrenamiento también. Amén. Tiene esta escuela para sus soldados. Y se llama el discipulado, para empezar. Pero hay una cosa distinta entre la escuela de entrenamiento básico que tuve que pasar en la Marina, que la escuela de entrenamiento básico divino. Pues la suya nunca termina. Dura toda la vida. Y si no aprendemos la lección, ¿qué tenemos que hacer? Repetirla. Repetirla hasta aprender. A propósito, estoy seguro
que en estos 209 años que llevo, he dado un suspenso a más de un examen que he recibido de Dios. Estoy seguro que he tenido que repetir más de una lección y más de una vez en algunas ocasiones. No soy perfecto. Y los que me conocen ya sabéis esto a perfección, que no, ni mucho menos soy perfecto. Ahora, el Espíritu Santo, utilizando esta pluma de Jacobo, empieza a prepararnos para entrar en este camino hacia la victoria. Someteos, pues, a Dios. Dice del Espíritu Santo que Él da mayor gracia. ¿Y qué es la gracia más que un regalo no merecido? Un regalo no merecido. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, sigue siendo Dios, no importa cuál de los tres sea. Da a sus hijos una gracia superior a todo lo que ha presentado hasta aquí. Una gracia que ha empezado con el don del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, los hijos legítimos de Dios, para ayudarnos a entender lo que dicen las Escrituras. Después de todo, Él es el autor. ¿Y quién mejor para tener como maestro que el autor, verdad? Eso me hace pensar en una de las ilustraciones encontradas en Métodos de Estudio Bíblico, de un hombre que preguntó a un erudito en las obras de Shakespeare cómo había llegado a ser tan erudito en las obras de Shakespeare. La respuesta realmente era bastante obvia. Estudió a Shakespeare. No estudió comentarios sobre sus obras, sino sus mismas obras. Vamos a aprender mucho más estudiando este libro por nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, que dependiendo de los comentarios escritos por hombres. El Espíritu Santo no es falible. Los escritores de estos comentarios sí. Yo puedo comentar errores sexuales igual como cualquier comentarista. El mismo Dios que da gracia a los humildes resiste a los soberbios. Esto ya hemos visto en este mismo encargo. La soberbia, si os acordáis, es una de las palabras usadas para describir los hombres de los últimos días. Soberbios. Pensando ser mejor que los demás, por ejemplo. Aparenta o cree estar por encima de los demás, sea de estudios o lo que sea. Tiende a ser arrogante, desdeñosa, altiva esta persona. Y es muy de lamentar, pero es una buena descripción de muchas de las personas activas en la política de la actualidad.
Y no solamente en España o Estados Unidos, sino en todo el mundo. El hecho de que tantos hombres y mujeres se encajan en esta distinción, que estén en tantas posiciones de autoridad en el mundo, me indica que Dios ha decidido qué es lo que merecemos. Es lo que merecemos. Porque las palabras de Jacobo son claras. En situaciones normales, Dios se pondría en una posición abierta a esta clase de personas. La persona soberbia, sea en la iglesia local, en la política, en el gobierno, en el trabajo, donde sea. Mientras, como he dicho, resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. El verdadero humilde no habla de su humildad. Habéis escuchado ya de salir de mi boca, hablando del hombre que ha escrito el libro con el título La humildad y cómo la conseguí. Bueno, este hombre humilde que escribe, entre comillas humilde, que escribe un libro así, no es humilde, sino arrogante, en el fondo. La palabra gracia tampoco ha cambiado de significado. Sigue hablando de favores no merecidos. El Hijo de Dios es salvo por la gracia de Dios. Todos deberías haber dicho amén. 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 Mejor. Así que el hombre es salvo por la gracia de Dios. Amén. ¿Ok? ¿Estás seguro en su salvación por la gracia de Dios? Amén. Estás empezando a aflojar. Y sirve a Dios quien le ha salvado y mantiene seguro por esta misma gracia. Amén. Un poco mejor. Ahora, ningún siervo de Dios tiene este privilegio de siervo suyo porque lo merece. Es siervo suyo porque simplemente por la gracia de Dios, porque Dios en su gracia así ha querido. Ahora tengo una pregunta de los 64 mil millones de euros. ¿Ok? Primero, es una serie de preguntas. Primera pregunta. ¿Eres un hijo de Dios 2 veces nacido? Sí. Muy pocos. ¿Eres un hijo de Dios 2 veces nacido? Amén. Ok, segunda pregunta. ¿Te ha convencido de tu pecado, de la inutilidad de las llamadas buenas obras para resolver todos sus problemas relacionados con el pecado tuyo? Amén. Amén. ¿Has puesto toda tu confianza en la promesa de Dios de salvar a todo aquel que le cree? Amén. Bueno, si es así, esa misma gracia que te ha salvado, te mantiene seguro en esta salvación. Ahora, ahí es donde empieza a ser un poco más
serio. Ahora, ¿cómo estás sirviéndole como hijo suyo? Mencionamos esta mañana en la escuela dominical que Dios no salva a ninguno, simplemente para ocupar espacio en una silla. Cada uno de nosotros que somos hijos legítimos de Dios, fuimos salvos con algún propósito. Y no era ocupar espacio, sino estar activo en algún que otro ministerio dentro de la iglesia. Ahora, ¿en cuál de los ministerios de la iglesia estás ocupado? Cada uno tiene que responder por sí mismo. Ahora, volviendo al tema del entrenamiento básico, ¿cuántos años llevo yo en entrenamiento básico con el Señor? 208. No, me convertí a los 7 años. 202. Todo este tiempo, digo, en entrenamiento básico. Y nunca me voy a graduar hasta el día de mi graduación al cielo. Esto sería mi graduación. ¿Okay? Y no sé de todos vosotros, pero es igual para vosotros. Ahora, el pastor acaba de cumplir años. Ahora, si yo tengo 209, ¿cuántos tiene él? 200. Porque no va muy detrás de mí. No, estamos hablando en broma en este sentido. Literalmente tengo 79 años. Acabo de cumplir 79. Así que sí, llevo 72 años en entrenamiento básico. Vamos un momento vamos a volver a 1 Corintios. El capítulo 15. Y hay un versículo aquí que me encanta. Bueno, especialmente, me gustan a todos, pero uno que me gusta en especial. Y es el versículo 10, que dice lo siguiente. Esto es el testimonio de Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, yo no puedo decir con Pablo que yo he hecho más que todos, pero sí he hecho más que muchos. Pero sea más de todos o más de muchos, todo por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios me ha dado. Yo no tendré que estar vivo todavía. David dice con 70 años. Y si con fuerza, 80. Y estoy acercándome bastante a los 80. ¿Verdad? Ahora, la historia de Israel es la prueba de una de las muchas verdades bíblicas. Es la siguiente: la obediencia, la sumisión a Dios trae sus bendiciones. Siempre que Israel
¿Qué le deja de hacer eso? Siempre que Israel estuvo obediente a Dios, demostrando su sumisión a Él, se convirtió Israel en una nación poderosa y rica en bendiciones. Pero el inverso también es verdad. Por ejemplo, para ver cómo funciona esta primera mitad, vamos a Segundo de Crónicas, el capítulo 17. Segundo de Crónicas, el capítulo 17, el versículo 11. Traían ante los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Hacía falta construir donde poner todo este regalo. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los militares de Judá, el general Atas, con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Johanán, con él 280,000. Tras este Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy poderoso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este Josabad, con él 180. Mira, no solamente rico en cuanto a los regalos que recibió, sino también rico en hombres dispuestos a ir a la guerra por él. Ahora, yo no he hecho una suma rápida de todos estos números, pero seguro que va a sumar a más de 1,000,000. Y tener un ejército, una nación, en aquel entonces un ejército de 1,000,000 y más hombres, sería una bendición tremenda. Y lo tenía porque Jehoshaphat obedecía a Dios. En todo menos un par de cosas. No vamos a mencionar. Vemos la otra cara de la moneda en el libro de los jueces. Los jueces, capítulo 4. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Dios va a seguir bendiciéndoles, ¿verdad? No capto mucha convicción en esta respuesta. No. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Dios pidiendo clemencia. El hermano Héctor ha sacado las palabras de mi boca. He repetido
repetido este círculo vicioso a lo largo del libro de los jueces. Dios bendice, el pueblo se enorgullece, se rebela contra Dios, Dios castiga, el pueblo clama a Dios y Dios envía en su clemencia un libertador, un juez. Cuando el pueblo obedece, Dios obedece a Dios, o sea, se somete a Dios, Dios bendice este pueblo. Cuando el pueblo de Dios se revela ante Él o en contra de Él, Él, que sería lo opuesto de bendecir, castiga, maldice. Someteos pues a Dios, pero resistir al diablo. Segunda parte del versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que tomar el primer paso para poder tomar el segundo. Hay que estar sometidos de pleno a Dios si vas a poder resistir al diablo en todos sus ataques. Pero si en esta situación, este tipo de situación, hemos de darle cara al diablo. Eso es lo que significa resistir. Ahora, algunos que lleváis tiempo en la escuela dominical, es posible que os acordáis de las lecciones sobre la guerra espiritual. Una de las tácticas recomendadas en esta guerra fue huir, pero específicamente huir de las tentaciones. Huir de las tentaciones. Pero igual como hemos de someternos a Dios, hay veces cuando hemos de dar cara al diablo, de resistirle abiertamente. Pero ojo, hay que estar preparados. Porque ¿qué vamos a usar para resistir al diablo? Si vamos a buscar la armadura, vemos que hay un elemento que es puramente ofensivo, que es la espada. ¿Y qué es nuestra espada? La palabra. La palabra. No vamos a poder resistir al diablo si no conocemos la palabra. De hecho, volviendo al tema de la milicia, en aquellos años, el soldado usaba o estuvo más tiempo ensayando y afilando su espada que usándola en batalla. ¿Esto indica algo para nosotros? No podemos tomar a la ligera el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que tomarlo muy en serio. Tenemos que ensayar al diario con la palabra de Dios, con la espada. Hemos de estar constantemente afilando esta espada para que sea más cortante contra el enemigo. Bueno, vamos a ver un momento cómo usar la espada, porque Dios mismo nos ha dado un ejemplo. Vamos a Mateo, el capítulo 4. Mateo, el capítulo 4. Algunos ya estáis adivinando
el texto o de que va a traer. No, eso, quítalo. Todavía no. Gracias. No quiero demasiado triste, demasiado fuerte. Capítulo 4, versículos de 3 a 10. Ahora sí puedes poner el texto. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vamos a parar ahí un momento. ¿Eh? El diablo está hablando con Jesús. ¿En qué momento de su vida? Justo después de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto en ayunas. No sé de vosotros, pero yo después de 40 días y 40 noches en ayunas voy a tener hambre. Así que es muy lógica la idea de que lo primero la manera donde va a atacar el diablo es donde él pensaba que seguramente el Señor sería el más débil. Tendría hambre. Ahora sí podemos seguir. Sí, versículo 4. Eso es Santiago. Él respondió y dijo, ahora el Señor hablando: Espíritu está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué usó el Señor para vencer al diablo en esta ocasión? La palabra. La palabra de Dios. No usó razonamientos humanos. La palabra de Dios. De otro. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo conoce las escrituras también. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? El diablo está utilizando la misma palabra de Dios. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, pensar en estas palabras un momento. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. ¿Verdad? Sí. No tentarás al Señor tu Dios. Estás intentando tentar a Dios. Señor, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Entonces el diablo salió corriendo. Ahora, comparamos estas tres tentaciones. Espero que vais a tener que usar la memoria un poco aquí. Estas tres tentaciones usadas por el diablo contra el Señor
cómo tentó el diablo a Eva. Y muy cerca de nuestro texto en Santiago, vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, las tres tentaciones de Eva, las tres tentaciones del Señor, es el diablo utilizando estos tres métodos de ataque, pero en orden distinto. Lo primero, donde atacó el diablo a Eva fue con los ojos. Mira, cuán bonito es esta fruta. Los ojos. Después, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. En medio de esta comparación se ve que Satanás simplemente repite los tres métodos de ataque, una y otra vez. Tuvo éxito con Eva, ¿por qué? Si volvamos a Génesis, el capítulo 3, vamos a ver que Eva intentó citar las escrituras también, pero las citó mal. No va a valer citar mal nosotros si queremos vencer al diablo. Tenemos que citar palabra por palabra tal como está en las escrituras. La lección más importante es que las armas que los hijos de Dios tenemos a nuestra disposición. Tenemos la espada como arma puramente ofensiva. También tenemos la oración. La oración, que hago comparación a la oración a las armas usadas a larga distancia. Como por ejemplo la javelina, las flechas, hoy en día los misiles. Podemos lanzar misiles contra el enemigo por medio de la oración. También podemos usar la oración de manera para defender a nosotros mismos. Si pasamos rápidamente por las armadura, vamos a Efesios capítulo 6. Sí. Efesios el capítulo 6. Versículo 14, donde empieza: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La cintura. La cintura era el elemento que mantuvo los demás elementos en su lugar. Y era imprescindible llevar el cinturón para tener los demás
piezas en su lugar. Ahora, para empezar, tenemos que estar en Cristo. Él nos ayudará a mantener todas las demás piezas de nuestra armadura donde deben estar. Estar en Cristo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza protegía el pecho. ¿Y qué hay en el pecho del ser humano? El corazón. Y nota que la coraza se compara a la justicia, la coraza de justicia, que tiene mucho que ver con nuestro testimonio. ¿Estamos andando en justicia? ¿Estamos andando conforme a lo que Dios quiere para nosotros? Y además, pensando en lo que Jeremías ha tenido que decir en cuanto al corazón, lo describe como engañoso más que todo. Engañoso. Así es el corazón desprovisto de su protección. Sigamos. La coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, no estoy... Si yo llevo zapatos. Calzados los pies. Un soldado jamás entraría en batalla descalzo. Las sandalias le llevaron de un lugar para otro. Y nota la conexión que hace aquí con el Evangelio. Son los pies los que llevan el Evangelio de un lugar para otro. Así que tenemos que tener los pies preparados también. Preparados con la palabra. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ahora, si habéis visto alguna vez una película de soldados que tiene algo que ver con soldados romanos, y has visto al ejército ponerse en lo que llamaron la formación de tortuga, este es el escudo del cual está hablando aquí en este texto. Un escudo rectangular, hecho de madera, recubierta de piel. Alguien podría pensar, pero madera y piel, me parece muy inflamable. Antes de entrar en batalla, los soldados solían mojar bien su escudo en agua. ¿Por qué? Precisamente por eso. Para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación. Ahora estamos hablando del casco. Algo para proteger el cerebro. Y si hay alguna parte, otra parte importante del ser humano, es esto, lo que tenemos aquí. El cerebro también debe ser protegido con el conocimiento, la confianza que podemos tener en Cristo. Pensando en la época de la historia, cuando
Jacobo escribió estas palabras, y la parte del mundo del cual trata es muy apropiado relacionar los pies con el transporte del Evangelio de un lado al otro. Ahora, volviendo al tema de los pies, mira, yo no sé cómo son vuestros pies. Bueno, puedo ver algunos. Pero al ser humano, los pies, el pie normalmente no es la parte más bonita del cuerpo. Pero mira, cuando estos pies se utilizan para llevar el Evangelio a otra persona, a Dios, están súper bonitos. Amén. Amén. La espada, ya hemos hablado de esto. El diablo no tendrá más opción que huir si le resistimos bien preparados, bien armados con la armadura para protegernos, bien preparados y tener ensayado bien la espada, bien afilada, y usando la oración como arma de protección y arma para ser usada a larga distancia. Pero veo que ya ha pasado la hora, así que veremos los dos otros elementos del camino de la oración. Pero pregunto, ¿estamos preparados? ¿Estamos delante de Dios completamente sometidos a Él? Es fácil decir que sí, es difícil ponerlo en práctica. Pero es ahí donde empieza todo el camino. Y solamente sometidos a Dios, con la armadura bien puesta y el armamento bien afilada y bien ensayada, estaremos preparados para resistir al diablo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Unas lecciones muy prácticas para nosotros, y te pido que simplemente tomes esta tu palabra y que la utilices en cada persona aquí presente para llevar a cabo la obra en cada persona que hace falta ser llevado a cabo. Y todo te lo pido en nombre de